Pa'l reino. Evolucioncristiana.com. Evolucioncristiana.com. Una de las cosas que le costó la vida a Jesús fue decir la verdad. Y yo voy a decir la verdad, aunque me cueste mi ministerio. ¡Vamos allá! Rastafari Studio. A veces me dan rabia las mañas del vecino. Agarra su basura y me la pone a mí el cochino. Dios me cambió porque yo estaba equivocado. Ahora yo se la recojo, la pongo yo mismo de mi lado. Y el vecino que decía que yo era un bueno para nada, ahora con su mirada dice que el ojo me agrada. Hablo en predicar la palabra dando ejemplos. ¡Sorpresa! Hoy vi al vecino en el templo. Yo estoy contento con lo que Dios está haciendo. No es que soy mejor que nadie, solo soy un instrumento. Un instrumento como lo dice el chico. Yo tan solo estoy viviendo lo que predico. Estuve hablando con una hermana bien metida que tenía el don de lengua y el don de profecía. Todo iba bien hasta que ella me decía: esa hermana tiene 5 domingos con la palda repetida. Yo me sorprendí que hasta subí las cejas, porque tan seria que se veía la vieja. Usted no es cristiana, entonces no critique. Si tiene el closet lleno, dele a quien lo necesite. No me digan nada, que todo eso yo lo he visto. 20 años en el evangelio y nunca han visto a Cristo. Con la pinta de cocolo, pero sin el perico. Al frente de usted tiene un ministro. En la fila para el cielo no vino un pastor y metió su familia delante mí, el abusador. Gracias a Dios que por ahí estaba el Señor. Le dijo: tome su ticket, espere su turno y haga la fila, por favor. Y aquí el más grande, el pequeño, no inventes del cielo ser dueño. Que la humildad sobre todo es la verdad que le enseño. Lávele los pies a su hermano, lávele los pies a su hermano, aunque lo tenga sucio y con cicote. Esto es una pareja de dos supuestos cristianos que ni oraron para de una vez meter mano. Todo empezó con un besito tan sano, pero como que al hermano se le pasó la mano. Son de estos hermanos que se la dan en galanes y viven sobando sierva como si fuesen panes. Yo predico un evangelio vivo y de poder, y si ese no se arrepiente, el diablo que lo basó a él. Mira el varón que está campante caminando, saludando como si nada está pasando. Si tú eres de los que piensa que Dios no te está mirando, sonríele a la cámara que te están facturando. ¿Cuánto vamos a ofrendar? Y todos dicen no. ¿Cuánto vamos a diezmar? Y todos dicen no. ¿Cuánto vamos a ayunar? Y todos dicen no. ¿Cuánto quieren una casa? Y el pueblo grita yo. Prefieren lo del mundo y lo de Dios, y el principio del reino y su justicia, ¿dónde quedó? No sé. Pero para mí que están locos, quiere que lo pongan en lo mucho y no son fieles en lo poco. Dios bendice al dador alegre, por eso diezme, siembre, ofrende, coopere. Pero ¿cómo quiere que Dios le bendiga? Le dan 10 pesos de lo viejo con un pedazo roto en la esquina. El hermano Armando tiene una mano en disciplina, porque vive Armando siempre un pleito en cada esquina. Se pregunta el pastor: ¿qué es lo que le pasa a Armando? Se le quedan la mano afuera cuando lo estaban bautizando. Armando dice que lo que dice no es verdad, y desde que le dicen A de una vez le da pa' pelear. ¡Guaya! Dice que resuelve con orar, pero lo hemos visto ya resolviendo con patar. Y es que ya no es Armando Paredes, ya no es Armando Rodrigo, ya no es Armando Martínez, ahora es Armando Dios. Y si Dios está en ti, las cosas tienen que cambiar. Si Dios verdaderamente vive en ti, las cosas tienen que ser diferentes. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hey yo, tenemos que dar testimonio de que el Señor vive dentro de nosotros. Séptimo sello, Tito Serafín.
DJ Mute, el imperio comenzó. Mr. Sherlock Holmes, y yo, Rastafari Studio, Elvis Raíces, colaborando para el reino. evolucioncristiana.com